en mis apuntes para las clases que les doy, y después de estudiar algunos libros de ciencias sociales, escritores famosos, preparo mis clases a mi interpretación, y como escritor quiero pedir disculpas a los que han dado algo por mi libro, sean 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 pesos. Libro que he imprimido con mi esfuerzo, recogiendo cartón, recogiendo basura, ganándome cualquier cosa por ahí. Pedirle disculpas a los lectores míos porque la culpa es mía al entregar a dactilógrafas que tienen computadores sus grandes errores ortográficos y gramaticales e incapaces de pensar sintácticamente y semióticamente en cuanto a las cosas que se necesitan para elaborar un buen libro. Y por eso le pido disculpas, porque prácticamente mi plata la perdí y prácticamente distribuí fue lo que yo considero un borrador un poquito en limpio, del cual otras impresiones, y pagando lo que se debe pagar a una editorial, habrán correctores y cuestiones que deben hacer al pie de la letra mi escrito. Por lo tanto, les pido disculpas a mis lectores y a ustedes, mis queridos estudiantes, porque quiero que entiendan esta clase que voy a titular Violencia en Colombia, Guerra y Paz, porque hay algunas preguntas que le voy a hacer, e incluso quienes están estudiando. Profesor, aquí hay uno que quiere estudiar periodismo y ya está en el primer semestre. ¿Cómo se llama? Reinaldo Granado, profesor. Ah, Reinaldo Granado. Sí, profesor. ¿Y usted? Bueno, yo me vine con uno de los perritos pingones. Yo vivo a media cuadra, soy el hijo del dueño del casino y apenas estoy haciendo sexto bachillerato y ya estamos dando ciencias sociales, pero hay un poco de cosas que no nos dan, profesor, y a mí me han dicho, he hablado mucho de usted y yo me traje a otro amigo que le dicen el Curbelo, pero el Curbelo no estudia, profesor, y ya se está poniendo viejo y él quiere aprender y aprovechar muchas cosas, porque él ha vivido mucha violencia y él es desplazado. Y al ser desplazado usted sabe que está fuera de ciertas garantías sociales y humanas y derechos humanos, etcétera, etcétera, pero que yo quiero, profesor, que lo conociera usted y recibiera algunas clases de usted. Bueno, sí, queridos estudiantes, siéntense, los que van a estudiar periodismo, los que están estudiando periodismo primer semestre y los demás. Y todos ustedes, los compañeros, recíbanlo con un fuerte aplauso y con un fraternal saludo, como debe ser. Porque yo quiero hablarles de la violencia y la guerra en Colombia, para hacerle y comenzando con algunas preguntas. Después de la disculpa de mi libro, que tuve la culpa por entregarlo a personas que desconocen la gramática, desconocen la sintactología, desconocen la semiótica, desconocen la síntesis, desconocen la morfología de las palabras y la oración, con sus complementos directos e indirectos, y cobran bastante dinero para hacer una impresión, pero hacen es una porquería prácticamente. Por lo tanto, yo estoy seguro que si hago unas preguntas aquí, ¿qué idea tiene usted de la violencia colombiana? Sé que todos me van a responder de manera diferente, como sucedió con los evangelios. Los evangelios, si ustedes se dan cuenta, todos dicen las cosas de una manera diferente. Es como cuando hay una noticia. Un periodista la dice de una manera, el otro toma la fotografía de un lado, el otro la toma de otra manera, el otro la acomoda a su momento y proceso histórico. Así ha sucedido con la violencia en Colombia. Usted le pregunta a personas, e incluso los que han debido escribir sobre estas cuestiones, no lo han hecho. Tanto que hay hombres que han estado metidos en la cuestión de la violencia colombiana y las guerras, por eso hablo de guerras y paz, y que hacen memorias como la de Carlos Lleras Restrepo, que estuvo por allá en los años 1963 al 66, algo así, después de Alberto, y uno de los primeros después del Frente Nacional, aquel Frente Nacional de Laureano Gómez,
la época ya después de Ospina y esas cuestiones que tienen que ver mucho con nuestra aristocracia oligárquica, porque proviene de unas cuestiones ya de reinatos, tanto de línea francesa como española, y ninguno de ellos nos dice nada. Por lo tanto, tomen plumero, tomen lápiz y tomen papel, y si no tienen papel, plumero ni lápiz, me hacen el favor y cojan, allá hay una bolsa de cemento que un trabajador dejó ahí ya después de utilizar el cemento, y arranquen las hojas de la bolsa de cemento y escriban sobre ella. Y si no tienen hoja de papel ni de cocina, cojan una aguja y en las hojas de ese árbol que está ahí de almendro, que son grandes, escriban con la aguja como hicieron cuando hablaba Mahoma. Muy diferente a 70, 80 años después que murió Jesucristo, que van a escribir. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer esto al pie de la letra para poder entender un poquito la violencia en Colombia, de la cual muchos hablan pero no saben absolutamente nada, e incluso periodistas. Pero ahora están ustedes con el profesor Robinson Ferreira y yo les voy a hablar de esta cuestión de la violencia colombiana. Y para decirle que aquí los únicos ganadores han sido los buitres. Se han llenado las tumbas de los cementerios. Han visto y metido dentro de sus entrañas en las tumbas a gente del pueblo, única y exclusivamente del pueblo. Y por lo tanto, esto nos hace ver que estamos en una guerra fratricida de Caín y Abel después que salieron del paraíso, y aquí la estamos viviendo todavía. Por lo tanto, tomen apunte, como le dije, para que no se pierdan una palabra, el profesor Robinson Ferreira, y escriban lo siguiente. Podemos decir que los conservadores dicen ellos que la violencia empieza porque los liberales, entonces ya viene una no guerra ideológica, que eso proviene ya desde los siglos 1700 y pico hacia acá, sino de los nuestros, estamos hablando de Colombia, liberales y conservadores, donde los liberales dicen que la culpa son de los conservadores, pero primero los conservadores dijeron que la culpa eran de los liberales, porque venía una hegemonía conservadora dominando desde la época de los españoles hasta acá. Por lo tanto, aparecen los liberales como una ponencia, una ideología que se levanta en contra de esa hegemonía conservadora, y entonces surge el Partido Liberal en Colombia, que ya provenía de las huestes de los burgos de Francia, ya del siglo XVIII, 1848. ¿Están entendiendo? Porque sí, profesor, nosotros estamos entendiendo, profesor. Eso no nos lo enseña nadie, profesor. Bueno, no importa qué se mete estén haciendo, mándenmelo para acá. Por lo tanto, yo les digo como profesor que lo único cierto aquí es que entre pecho y espalda, estos partidos llevan cientos de miles de muertos. Este es lo cierto que hay aquí. Entre estos dos partidos hay cientos de miles de muertos. Por eso le hablé que la única ganancia fueron para los buitres, los que quedaron a la intemperie, y los cementerios que se llenaron, las tumbas con cadáveres del pueblo. ¿Y dónde estaban los que formaron la guerra? Ellos tienen su dinero aparte y ellos viajan enseguida, inmediatamente, y dejan el bololó. Por lo tanto, esto nos lleva a guerras civiles, como fue la famosa guerra civil allá de la época de 1899 en Colombia hasta 1903, que se llamó de los 1000 días. Y que esa guerra también tuvo anteriormente hubo una guerra que se llamó de los Supremos. Entonces esa guerrita ya van dejando cientos de miles de muertos, pero nadie sabe nada. Los partidos se echan la culpa unos al otro. Ya la última culpa se la echan a los levantamientos del pueblo, que le llaman guerrilleros. Entonces, por lo tanto, estos miles de muertos y tumbas llenas del pueblo
echándose la culpa a los famosos partidos liberal y conservador que vienen de las huestes y de las raíces españolas y francesas liberales, burguesas. Y no les estoy hablando como revolucionario ni como nada de esas cosas para que no me vayan a confundir. Estoy dando unas clases que la hayan aprendido en el periodismo, no sé si la han aprendido en ciencias sociales, tampoco me importa. Yo se la estoy dando a mis estudiantes aquí, que ya ustedes conocen, los perritos pingones, la pulga recha, la pulga santa, la mamá santona, la otra y la otra, que muchas de ellas van a estudiar periodismo, otros no. Por lo tanto, sigan escribiendo en hojas de papel que encuentren en la calle, como hacían cuando hablaba Mahoma, con aguja en las hojas o en el suelo con lo que encuentre con ladrillo, y después lo pasan a limpio para que no se pierda una palabra. Muy difícil a cuando mataron a Jesucristo y 70, 80 años después que van a hablar que dijo y lo que no dijo. Una cosa bastante dudosa, porque a veces a uno le dan un teléfono ahora y a 3 cuadras ya se lo olvida. Y esto después de 80, 90 años, él dijo así y así y asado. Bastante dudoso. Por lo tanto, podemos decir que estos cientos de miles de muertos a lo largo y ancho del siglo XIX, ojo, del siglo XIX, con corrupción y entrega de riquezas colombianas, permitiendo saqueos y prosperidad de otros, mientras los propios se desangran intestinalmente y pasan trabajo y hambre. Usted pregunta, como le he preguntado, dígame algo de la violencia. Nadie sabe nada, solamente lo que oyen decir por los que dominan los medios de comunicación estatal y nada más. Y resulta que el 94% es mentira. Por lo tanto, podemos decir que hay un desangre intestinal y que mucha gente pasa trabajo y hambre. Nadie sabe nada, pero sí hay bastante necesidad y hay que volver a reconstruir. Por eso, si preguntamos qué pasó, nadie sabe nada. Y resulta que en 1810 y en 1819, la gente, y lo que sabemos lo sabemos por buena fe, porque tampoco a ninguno nos consta lo que sucedió en el pantano de Vargas y en el famoso grito de independencia. Nadie sabe nada, aparte de que ya se domina la escritura, la literatura, y que nuestro propio libertador sabe escribir y leer. Por lo tanto, ya aquí lo sabemos de buena fe y porque hay un materialismo histórico o hay una realidad histórica que nos traen los libros de ciencias sociales y de historia, que yo creo que hasta la historia la quitaron ya los nuevos educadores quitaron ya la historia y lo mismo la religión. Y hasta la ética, porque al quitar la religión quitan la ética y las cuestiones morales. Por eso es que estas sociedades están así. Y existe el computador. Por lo tanto, nadie responde nada, nadie dice nada, todos lo creemos de buena fe. Y lo que nos han dicho en la escuela estatal, pero sus protagonistas en el poder siempre se echan la culpa unos con otros. ¿Qué conciencia tiene el pueblo de los rebeldes o buscadores de justicia de una época o de otro? Llámense bandidos, llámense héroes o buscadores de justicia. Si se aplicó la violencia con tratados, pero la violencia continuó. Hubieron tratados para aplacar estas cosas, pero la violencia continuó. Lo mismo la iglesia. La iglesia dice que el Señor acabó con la muerte, pero la muerte continúa. Y que el Señor venció el pecado y la muerte, pero el pecado y la muerte continúan. No sé qué vencimiento hubo ahí. Lo cierto es que se sigue manipulando el pensamiento de paz de los grandes hombres nacidos en la antigua India, en el Alto Tíbet y en Tierra Santa. Lo siguen manipulando los que dominan el Estado y los que dominan la conciencia mundial desde hace muchos años y siglos y siglos. Por eso nadie sabe nada. Por ejemplo, yo les puedo hablar del Tratado de Nerd-Wishkon, que se conoce como el Tratado de Neerlandia y del Cochin, que puso fin a una guerra en Colombia que se llamó Guerra Civil, de la cual introduje esta clase, y que es ahora aún nadie sabe por qué.
solo resultaron civiles y cientos de muertos. Y la culpa siempre la tienen los mismos bandidos, el desorden del pueblo, los que se dejan llevar de unos y otros. No dicen unos empezó con el 9 de abril, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Nosotros solo por fe lo sabemos, algunos, pero otros no. Otros dicen que murieron porque lo vivieron. ¿Qué dice usted, profesor Ferreira? Bueno, yo solo puedo decirle, aparte de lo que le he dicho históricamente, de que de seguro, igual que hoy, dejó y dejará una guerra civil, cientos de miles de muertos, desplazados, hambre, mujeres violadas, niños huérfanos y miseria. Pero los protagonistas iniciados que se encuentran en el poder de las clases antiguas, ya sean homogéneas, hegemónicas o heterohomogéneas, políticas e ideológicas, siempre tienen dinero por fuera, empresas por fuera, chequeras y amigos de ideología política quienes les dan asilo en el momento en que lleguen a otro país. Aquí lo vimos con los Capriles, lo vimos con los otros y los otros, pero sin embargo, siempre hay la mentira y a los maestros no les toca más que decir única y exclusivamente las 4 cosas que dicen los libros de ciencias sociales que el gobierno manda. Y por eso me extraña que hayan quitado la cátedra de historia en Colombia y la cátedra de religión en Colombia, y que solamente hemos quedado a expensas de sectas religiosas y de gente que domina púlpitos, pero también atrás del maldito dinero, que es el que corroe la conciencia, corroe la moral, y también participan y asosan y echan candela a las guerras de los pueblos. Continuaremos en la próxima con el número 2 acerca de esta cuestión de guerra, paz y violencia en Colombia.